va a conformar lo que se llama la caja torácica. Esta caja torácica está conformada por delante por la costilla, el esternón y los cartílagos costales, y por detrás por las vértebras, principalmente por las vértebras torácicas. El tórax tiene una abertura superior y una abertura inferior. En realidad es más ancha por abajo, más angosta por arriba. Entonces los límites por delante, el borde superior del manubrio del esternón y ambas clavículas. Por detrás, una línea trazada entre ambas articulaciones, claviculares pasando por la cóclea de la séptima vértebra. Se ubica. El límite inferior está representado por el relieve del reborde costal y el apéndice sigmoide extendiéndose por detrás hasta la costilla número 12. Aquí por delante, la parte anterior, va a delimitar, se va a abrir prácticamente los cartílagos costales, tomados por los cartílagos costales de la costilla, va a haber un ángulo de aproximadamente 70 a 75 grados. Entonces, así está conformada y esos son los límites del tórax. Existe entonces una abertura superior y existe una abertura inferior. En cuanto a la anatomía topográfica, podemos trazar varias líneas en la parte anterior como en la parte posterior. Las líneas de la parte anterior se llama línea medio esternal, que pasa por la parte media del esternón. La línea medio clavicular por la parte media de la clavícula, que se extiende hacia abajo, pasa por el pezón de la mama. Y la línea axilar anterior. Igual en la parte posterior existen líneas que podemos trazar, son líneas imaginarias, topográficas, la línea medio esternal que se prolonga a la parte posterior también, la línea axilar, en este caso ya sería posterior, no anterior, ¿no? Entonces entre la línea axilar anterior y posterior va a estar el hueco de la axila. Entonces esa es la división topográfica del tórax. Aquí está la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y la línea axilar media en la parte media. ¿Para qué sirven estas líneas topográficas? Para identificar alguna anomalía. Por ejemplo, si existe una tumoración aquí en esta región, entonces en la historia clínica se describe tumoración a nivel de la línea axilar anterior. Entonces uno tiene que saber imaginariamente dónde está la línea axilar anterior, o tumoración en la línea axilar posterior, o en la línea medio esternal, o en la línea medio clavicular. Entonces son la división topográfica del tórax. La línea escapular, la línea media, ¿no? O línea vertebral en la parte posterior. Muy bien, ya nos introducimos un poco más al tórax y vemos que está constituido por el esternón en la parte anterior, las costillas y los cartílagos costales, y en la parte posterior las vértebras torácicas. La abertura superior y la abertura inferior. Que les decía, la abertura inferior forma un ángulo de aproximadamente 70 a 75 grados, formado por las costillas y sus cartílagos costales en la parte inferior, ¿no? Ese es el ángulo de Murphy. Aquí está, la abertura superior es más angosta que la abertura inferior. El ángulo es de 70 a 75 grados
inferior del tórax y el vértice prácticamente superior, en la forma de un cono, ¿no? De base inferior y del vértice superior. Aquí estas son las costillas y sus cartílagos costales. Las costillas son 12 a cada lado. De arriba hacia abajo se la distingue como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta la número 12. Y en tamaño va aumentando desde la primera hasta la número 7. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima va aumentando de tamaño, donde la séptima es la costilla más grande, más larga. Y luego va decreciendo ya desde la octava hasta la 12. ¿No? La costilla más larga es la séptima. La más cortita es la primera costilla. Entonces forman una serie de arcos, ¿no? La costilla, una concavidad en la parte interna y una convexidad en la parte externa. Y ya vemos que tienen dos extremidades también, extremidad posterior o vertebral y extremidad anterior o external también se llama, ¿no? Donde las primeras 7 costillas tienen cartílagos costales. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Se articulan directamente con el esternón, las 7 primeras costillas, a través de sus cartílagos costales. Esas se llaman costillas verdaderas. La 8, la 9 y la 10 forman un solo cartílago que se unen al cartílago de la costilla superior, en este caso de la séptima, y así terminan en el esternón. En cambio, la 11 y la 12 son costillas flotantes, no tienen cartílagos costales. Y tienen una dirección oblicua en las costillas, de atrás hacia adelante, luego hacia abajo y en la parte anterior hacia adentro. Esa es la dirección que tienen las costillas. Tienen un ángulo anterior y un ángulo posterior. Describiéndola, tienen extremo anterior, extremo posterior y tienen un cuerpo de la costilla. 2 extremidades, anterior y posterior, y un cuerpo. El cuerpo sufre una torsión que viene desde atrás hacia adelante produciendo una torsión. Ese es el esternón. El esternón tiene 3 porciones, uno que se llama mango manubrio en la parte superior, el cuerpo del esternón y el apéndice sifoide o apófisis sifoide. El mango o manubrio del esternón tiene en su parte superior la horquilla del esternón. Y lateralmente tiene superficies articulares, una superior para articularse con la clavícula y otra más inferior para articularse con el primer cartílago costal. Hacia abajo se continúa con el cuerpo del esternón. En su conjunto, el esternón tiene una cara anterior y una cara posterior y caras laterales. La cara anterior del esternón es cutánea, pero presta inserciones musculares, como por ejemplo al músculo pectoral mayor. Lateralmente presenta superficies, sus caras laterales del cuerpo del esternón, superficies que son articulares y no articulares. Las articulares son 7, lógicamente, para los 7 primeros cartílagos costales. Las no articulares se encuentran entre las precedentes, ¿no? Y en la parte anterior o inferior se encuentra el apéndice sifoide. Entonces, esas son las inserciones musculares que tiene el esternón, el esternocleidomastoideo, a nivel del mango, al igual que el esternoioideo y esternotiroideo. Ya en la parte más inferior, en el cuerpo, el pectoral mayor, el recto del abdomen, el transverso del abdomen y el músculo diafragma. Y las costillas
verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Las verdaderas unidas por su extremo anterior a través de los cartílagos costales, cartílagos de tipo hialino, que se unen al esternón. Las flotantes, prácticamente su extremidad anterior queda sin cartílago, por eso se llaman flotantes. La primera costilla tiene una diferencia con las demás de su cara superior y su cara inferior, porque las demás costillas tienen cara externa o lateral y cara interna, donde la cara externa es convexa y la cara interna es cóncava. La cara interna mira hacia la cavidad torácica. Además tienen un borde superior y un borde inferior. Borde superior e inferior. Lo característico a nivel del cuerpo de la costilla, en el borde inferior se encuentra un canal, se llama canal costal. Por ahí pasa la arteria, vena y nervio intercostal. Las que no tienen canal costal es la primera, la segunda, la 11 y la 12 no tienen canal costal. Las demás tienen canales costales. Entonces le decía que la longitud va aumentando desde la primera hasta la séptima costilla, donde la séptima es la más larga, ¿no? La costilla más grande. Aquí está el cuerpo de la costilla, la extremidad posterior, en este caso aquí está la extremidad posterior de las otras costillas, donde la extremidad posterior presenta 3 porciones. Presenta una cabeza que se articula con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas son 12. Sirven para articularse con las 12 costillas. Cada costilla se articula con 2 cuerpos vertebrales. Es decir, la cabeza tiene 2 superficies articulares para articularse con 2 cuerpos vertebrales. Excepto la primera costilla, no se articula con 2 cuerpos, solamente con un cuerpo vertebral. Para ello presenta solo una carilla articular para la vértebra torácica 1. O sea, doctor, sería como hemicarilla, ¿no? Prácticamente. Semicarilla. Entonces, esa es la cabeza de las costillas, al igual que la 11 y la 12 también, con una sola vértebra. Por fuera de la cabeza se encuentra el cuello de la costilla. El cuello de la costilla sirve para inserción de ligamentos. Y más por fuera se encuentra una tuberosidad, la tuberosidad de las costillas. Estas tuberosidades de las costillas sirven para articularse con las apófisis transversas de las vértebras torácicas. Las vértebras tienen sus apófisis transversas con una superficie articular precisamente para la tuberosidad de las costillas. Entonces, su extremidad posterior tiene cabeza, que se articula con los cuerpos vertebrales, tiene el cuello para inserciones del ligamento y presenta un tubérculo o tuberosidad para articularse con las apófisis transversas. Este es el cuerpo y esta es la extremidad anterior. Entonces, el cuerpo presenta una cara lateral, una cara medial que es cóncava, que mira hacia el tórax, un borde superior y un borde inferior. En el borde inferior se encuentra el surco costal, para el paquete vasculonervioso intercostal, arteria, vena y nervio intercostal. Además presenta también inserciones de los músculos intercostales. Entre una costilla y otra, ese espacio que existe entre una costilla y otro está ocupado por músculos, son los músculos intercostales, externo, interno e íntimo. Siempre entonces recordemos que en el borde inferior, en el canal costal, se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal. La extremidad posterior, que es esta de aquí,
Presenta la cabeza, el cuello y el tubérculo o tuberosidad. Y la extremidad anterior para los cartílagos. Esta es la primera costilla, es la más corta de las costillas. Tiene una característica, tiene una cara superior e inferior, borde medial y borde lateral. Lo que llama la atención y que diferencia a las demás es que en su cara superior de la primera costilla existe un tubérculo, el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo del infrán. Por delante de ese tubérculo existe un canal, el canal de la vena subclavia, y por detrás del tubérculo del infrán existe otro canal, el canal de la arteria subclavia, y principalmente también aloja al tronco primario inferior, es decir, al plexo braquial. Eso es la primera costilla. Aquí está la primera costilla, su cara superior, aquí su cabeza, su cuello y su tubérculo, su extremidad anterior. Aquí está el tubérculo, una saliencia para el músculo escaleno anterior. Un poco más por detrás el escaleno medio, ¿no? Que se inserciona el escaleno medio y entre ellos se encuentra el surco de la arteria subclavia y del plexo, ¿no? Y por delante el surco de la vena subclavia. También presta otras inserciones, ¿no? Como el músculo serrato anterior y serrato posterior también. La segunda costilla tiene orientación oblicua, su cara lateral tiene una rugosidad donde se insertan los músculos escaleno posterior, ¿no? Escaleno posterior y serrato anterior. También no tiene surco costal al igual que la primera. Y la 11 y la 12, su cabeza tiene una sola carilla también, no tiene tubérculo, surco ni ángulo. Es corta y horizontal, son cortas y horizontales. Eso en relación a las costillas y al esternón. Las vértebras se dividen en vértebras cervicales, vértebras torácicas y vértebras lumbares. Si miramos de frente y de atrás, la columna vertebral es rectilínea, es recta. Pero si miramos de lado, la columna vertebral tiene una serie de curvaturas. Una convexidad a nivel cervical que mira hacia adelante y concavidad que mira hacia atrás. A nivel torácico, la concavidad hacia adelante, la convexidad hacia atrás, y a nivel lumbar, al igual que la cervical. La convexidad hacia adelante y la concavidad atrás. Algunas veces esto se acentúa, se llama lordosis, la convexidad de la región lumbar. Se llama lordosis cuando se acentúa principalmente en las mujeres embarazadas. Después vuelven a lo normal. Pero hay algunos pacientes, algunas personas que tienen exagerada la columna lumbar, es decir, la lordosis lumbar. Cuando existe también una exageración a nivel cervical, donde prácticamente la curvatura de la región cervical, que la convexidad mira hacia adelante y la concavidad atrás, muchas veces esto se exagera, donde la convexidad se vuelve posterior. Eso se llama cifosis. Ya son anormalidades de la columna vertebral. Y escoliosis cuando también se exageran estas, que tienen la forma de una S, ¿no? De una S itálica. El exagerar esa curvatura que tiene la columna vertebral se forma la escoliosis, generalmente a nivel de la región torácica, toracolumbar. Incluso he escuchado, por ejemplo, sobre las rectificaciones también, las inversiones lordóticas y cifóticas también. Así es. Doctor, una consulta, una persona que sufre de escoliosis, ¿es recomendado que hagan ejercicio o al contrario es malo que hagan ejercicio de peso de arriba hacia abajo? La escoliosis generalmente aparece en la adolescencia. La escoliosis es una patología
Entonces, generalmente no duele la escoliosis, la persona se da cuenta cuando se mira al espejo, por ejemplo, y está un poco, como se dice, torcida para un lado, digamos, ¿no? Entonces, no duele la escoliosis asintomática y depende de los grados, ¿no? De los grados de la curvatura. Uno saca una radiografía y se miden los grados que tiene esa curvatura. ¿Ya? Generalmente menos de 20 grados es lo normal, digamos, no hay ningún tipo de tratamiento. 20 a 40 grados ya existe tratamiento, se recomienda ejercicio. El principal ejercicio, el mejor es la natación para la escoliosis. La natación, ¿ya? Es el mejor ejercicio para la columna vertebral. Y después ya de ciertos grados, 50, 60 grados, el tratamiento es quirúrgico. El tratamiento hay conservador mediante ejercicio. Y si es exagerada la escoliosis, el tratamiento es quirúrgico. Hay que operar, rectificar mediante aparatos, mediante placas, tornillos, la columna vertebral. Permítame, doctor, lo que usted está acabando de decir. Yo, por ejemplo, yo trabajo en la parte de rehabilitación, ¿no? Y la mayoría de los médicos que ponen su diagnóstico ponen escoliosis. Claro, hay varios tipos de escoliosis también, ¿no? Y en base a ello ya uno hace su diagnóstico funcional, en base al diagnóstico clínico, ¿no? Ahora, lo que me voy es que gran parte, a veces, los pacientes que son recomendados por algunos médicos van a natación, pero allá el objetivo de la natación es los estilos, ¿no? Y a veces, gran parte de ellos vienen con dolor. Entonces, yo lo que les indico generalmente a ellos son actividades, depende del tipo de problemas que ellos tienen, es decir, con profesionales que se adecúan a la rehabilitación en base al dolor, sobre todo, porque vienen con más dolor todavía, y me enseñan más que todo a nadarme. Por eso. Ahora, hay otros métodos también, la rehabilitación postural global, pilates, entre otros, ahí para complementar. Exactamente, claro, el tratamiento, cada paciente es diferente, es un tratamiento adecuado. Hay el tratamiento general, pero después el paciente tiene su tratamiento individual, digamos, ¿no? Existen varios tipos de escoliosis. La que más se presenta es la escoliosis idiopática. Es decir, aparece, no se sabe por qué, se llama idiopática. Hay otro tipo de escoliosis, la neuromuscular, por patologías musculares, y etcétera. No vamos a hablar de la escoliosis, porque es un tema aparte, ¿no? Aquí simplemente estamos nombrando las diferentes patologías que se pueden presentar en la columna vertebral, ¿ya? Y la columna vertebral está formada por vértebras. Y en este caso lo que nos interesa son las vértebras torácicas o vértebras dorsales, también llamadas. Son en número de 12, que corresponde a las 12 costillas. Y recordarán que las vértebras tienen características generales, donde las características generales son el cuerpo vertebral, el agujero vertebral, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, mirando de lado, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, las láminas y los pedículos. Esas son las 7 características generales. Pero ya las vértebras se van diferenciando de una región a otra. Tenemos las características ya particulares de cada región, donde las vértebras torácicas, entre sus características particulares, son el cuerpo vertebral, presentan superficies articulares que sirven para articularse con la cabeza de las costillas, como ven aquí, superficie articular superior, superficie articular inferior, que no tienen las otras vértebras, donde
El agujero vertebral es de forma circular. La región cervical es triangular, ¿no? Aquí es circular, que sirve para dar paso a la médula espinal y a sus cubiertas, ¿no? Sus envolturas. Donde la apófisis espinosa, esta de aquí, es oblicua y no es bifurcada como las vértebras cervicales, ¿no? Aquí es unituberculosa, no tiene bifurcación. Donde las apófisis transversas de las vértebras torácicas tienen una característica, una superficie articular, para articularse como se ve aquí con la tuberosidad de la costilla. La cabeza de la costilla para el cuerpo de la vértebra y la tuberosidad de la costilla para la apófisis transversa. Y las superficies articulares superiores miran directamente hacia atrás y las superficies articulares inferiores hacia adelante. Este de aquí es el pedículo. El pedículo tiene una escotadura inferior y una escotadura superior. Y cuando se articulan las vértebras, ven aquí que se forma un agujero formado por las escotaduras de los pedículos. El pedículo superior de esta vértebra y el pedículo inferior de esta otra vértebra van a formar el agujero de conjunción por donde salen los nervios raquídeos. A través del conducto raquídeo se introduce la médula espinal y de la médula espinal salen los nervios raquídeos a través de los agujeros de conjunción. Y si ustedes observan entre una vértebra y otra vértebra existe el disco intervertebral. No es que una vértebra y otra vértebra, hueso con hueso, sino que entre ellas se encuentra un cartílago de tipo fibroso, a eso se llama disco intervertebral. Este disco está formado por un 80% de agua. En cierta edad, el disco pierde agua, a partir de los 60 años, entonces se va a achatar el disco, como una esponjita llena de agua, va a perder agua y se va a achatar, va a disminuir de tamaño por la pérdida de agua que tiene el disco intervertebral. Al disminuir de tamaño, ¿qué va a pasar con la columna vertebral? Va a disminuir también la columna vertebral, por eso a partir de los 60 años nosotros decrecemos, ¿no? Pero decrecemos, es decir, disminuimos de tamaño por la columna vertebral, no por los miembros inferiores y superiores, que es la columna vertebral. Doctor, una pregunta, lo que es el agujero de conjunción, ¿igual se le llama agujero intervertebral o es agujero de conjunción? Porque en el Rubier está como intervertebral. Sí, también se llama intervertebral. Y como por aquí salen los nervios raquídeos, muchas veces este disco intervertebral comprime al nervio, eso se llama hernia de disco, ¿ya? Ocasionando lógicamente un fuerte dolor donde va a ir a inervar. Generalmente las hernias se van a producir aquí en la parte inferior de la columna vertebral porque es donde existe el mayor peso, ¿no? Porque la columna vertebral soporta el peso del cuerpo. Y aquí es donde existe la mayor descarga de peso, generalmente en las últimas vértebras, y es ahí donde generalmente se producen las hernias de disco, ¿ya? Las hernias de disco. Y como por aquí están saliendo los nervios lumbares que van a inervar a los miembros inferiores, el plexo lumbar, por ejemplo, el nervio obturador y el nervio crural, van a ocasionar un fuerte dolor a la compresión de esos nervios, produciendo la hernia, ¿no? Entonces, estas escotaduras, tanto superior como inferior de los pedículos, van a formar los agujeros de conjunción. Entonces, todas las vértebras, no vamos a hablar de las cervicales, ya hemos hablado, ¿no? Las torácicas es lo mismo, cuerpo vertebral, agujero vertebral, apófisis espinosa, apófisis transversa, apófisis articulares superiores e inferiores, las láminas y los pedículos, ¿no? Con sus características ya mencionadas.
La primera vértebra torácica, el cuerpo semejante a una vértebra cervical. En su cara superior, en su parte superior, se encuentra la fosita costal. Pero una característica de la primera vértebra torácica es que presenta gancho o apófisis semilunares. Recuerden las vértebras, vamos a verlas aquí, las cervicales. Las cervicales, bueno, no lo vemos de lado, pero estos son los ganchitos o apófisis semilunares en su cara superior de su cuerpo. Las vértebras torácicas no presentan eso de ahí, excepto la primera. La primera vértebra torácica tienen los ganchos, se puede confundir con una vértebra cervical. Algunas malformaciones, como por ejemplo el pectum excavatum, malformación del tórax. Lo contrario se llama tórax en el pectum carinatum o en quilla, porque es una prominencia que sale a la parte anterior. Quilla o pollo también le dicen, ¿no? Pecho de paloma también pecho de paloma. Ya, las saliencias. Son malformaciones congénitas. Incluso puede ser indicativa de una patología también, ¿no? Cuando tiene el tórax, cuando está modificado el tórax. Claro, hay que ver el examen tanto cardiológico como respiratorio, ¿no? Porque puede estar alterada la función respiratoria también. Los músculos intercostales, les decía yo que entre una costilla y otra costilla existen los músculos intercostales. Y aquí vemos en la imagen lateral, en esta imagen de aquí, existen los músculos intercostales externos, intercostal medio y el músculo intercostal, este intercostal interno y el intercostal íntimo, ya así se llaman ahora, intercostal externo, intercostal interno y intercostal íntimo. Este es el canal costal de la costilla superior y este es el borde superior de la costilla inferior. Este canal tiene un labio lateral y un labio medial. En el labio lateral se origina el intercostal externo y el intercostal interno. El interno, lógicamente, por dentro del externo. Ambos descienden y van al borde superior de la costilla inferior. En el labio interno, el intercostal íntimo. Y termina también en la costilla superior. Y algo importante, entre el intercostal interno y el intercostal íntimo se encuentra el paquete vasculonervioso intercostal, ven ustedes, en el surco costal, ¿no es cierto? Arteria, vena y nervio intercostal. Eso en el borde inferior de las costillas, no así en el borde superior. Pues cuando se hace una punción a nivel torácico, se debe buscar el borde superior de la costilla. Aquí, el borde superior se debe funcionar, introducir la aguja hacia la cavidad torácica y no en el borde inferior de la costilla, porque si introducimos a través del borde inferior se puede lesionar el paquete vasculonervioso intercostal. ¿Esa es la toracocentesis, ¿no? Eso se llama toracocentesis. Entonces, ahí están los músculos intercostales, los intercostal interno y el intercostal íntimo llegan hasta la articulación externo-costal. En cambio, el intercostal externo llega solamente hasta el nivel de los cartílagos costales, a este nivel de la articulación condrocostal. El íntimo y el interno llegan próximos a la articulación externo-costal. Los músculos intercostales son músculos respiratorios, que elevan las costillas prácticamente aumentando el diámetro del tórax para favorecer la respiración.
existen músculos respiratorios, ¿no? El principal músculo respiratorio es el diafragma. ¿Ya? El diafragma, que es el músculo, lo vamos a ver después, que se encuentra dividiendo el tórax del abdomen. Y está inervado por ¿qué nervio el diafragma? Frénico, ¿no? ¿De dónde proviene el nervio frénico? Plexo cervical. De cervical 3, 4 y 5. Existe una raíz principal, cervical 4, ¿no? El cervical 4 es la raíz principal del nervio frénico. Pero es el plexo cervical, ¿no? Aquí está el intercostal externo, que viene desde el ángulo posterior, de la parte posterior de las costillas, y termina cerca de la articulación externo-costal. Ese es el intercostal externo. Y va de una costilla a otra, ¿no es cierto? De una costilla a otra. El intercostal interno llegan a la articulación o a nivel de la articulación condroesternal. El externo solo llega hasta aquí, el interno cubre todo.